Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Aquí arrancamos Desiguales en vivo por la televisión pública en una jornada muy especial. Estamos en vivo compartiendo lo que está ocurriendo en el Centro Cultural Kirchner, en el Foro por los Derechos Humanos que organiza el Grupo de Puebla. Y Lucila, con un volumen político realmente muy, pero muy importante. Lo vamos a conversar después porque ya volvemos allí. Pero digamos lo siguiente, están líderes y lideresas políticas que han sido proscritas o que están proscriptas por distintos motivos en este momento en nuestra región. Ese es el volumen de lo que está pasando en este momento en el Centro Cultural Kirchner. Ya habló Evo Morales, ya habló Rafael Correa, está hablando ahora Baltasar Garzón, se espera por la palabra de la vicepresidenta, está Eduardo Valdés a modo de coordinador de esta mesa de trabajo, está José Luis Rodríguez Zapatero. Estamos en el living de Desiguales con el director ejecutivo de la televisión pública, Claudio Martínez, porque vamos a hablar de lo que tiene que ver con el partido del día jueves, pero como decía Pablo, hay una prioridad y es lo que está ocurriendo ahora en el CCK. Está Atilio Borón también para analizar todo lo que está diciendo en el Centro Cultural Kirchner. Si te parece, Pablo, volvemos en vivo al CCK a escuchar a Baltasar Garzón. En la sentencia del caso Vialidad, que es la que ha motivado el libro que hemos confeccionado distintos juristas y también recopilado la serie de noticias, de pronunciamientos desde Clahut, lo que vemos es que no existe esa prueba. No existe, no puede ser bajo ningún concepto base suficiente, base creíble para una sentencia como la que hemos sufrido todos aquellos que sentimos el derecho como un instrumento de paz, de concordia y de convivencia humana. Nos dicen los que no nos quieren que es que nos duele la herida, nos duele porque afecta a una de los nuestros. No, lo que ocurre es que ahora no nos callamos, es que no nos callamos frente a un atropello judicial y no lo vamos a hacer. Hemos aprendido. Yo, desde la distancia, pero desde la cercanía con ese país, he seguido los pronunciamientos, las declaraciones, los discursos que la vicepresidenta ha hecho. Podrá decir alguien, lo hace en defensa propia. Claro, faltaría más, pero es que además convence. Y eso es lo que esa sentencia, esa resolución judicial no hace. Por tanto, es la fuerza de la convicción la que le falta a esos jueces. Como también es necesario, y así lo exigimos, y lo he exigido personalmente, y lo hemos exigido aquí hoy, y más aún lo haremos, es necesario por la credibilidad del propio sistema judicial y del sistema democrático que el intento de magnicidio se siga investigando hasta sus últimas consecuencias. No hay peor injusticia que una justicia mal impartida. No nos puede quedar la menor duda de que se trata de ocultar algo. Y yo no estoy diciendo que haya que señalar previamente a nadie, pero se exige llegar hasta el fondo, porque de esa forma es como se fortalece el sistema judicial. ¿Se persigue con esta sentencia una finalidad política? Sí. ¿Con aparataje y vestimenta jurídica, incluso bastante torpe? Sí. Lo que se persigue es la proscripción de una persona que ha dedicado su vida al servicio público desde la política. Y eso es evidente, es una desproporción absoluta. Cuando dicen que la depredación de no sé cuántos millones y millones de demás, ¿cómo se puede decir esto en una resolución judicial si no tienes las pruebas incontestables de que esto es así? No puedes hacer juicios de valor, lanzar globos sonda, porque generas una desconfianza que pasarán
muchos, muchos años, décadas, para que la gente en este país y en otros vuelvan a confiar en la justicia. Y yo, como jurista y juez, me duele. Querido presidente, como yo no soy político, no tengo por qué contenerme. De modo que puedo decir que si hay alguien indigno en toda esta historia, han sido los jueces y fiscales que han intervenido en ese atropello. Y finalmente, querida vicepresidenta, traigo un mensaje, un saludo de una persona que también está siendo víctima del lawfare más atroz por parte del país que más practica el lawfare y la instrumentalización del derecho. Julian Assange, de quien me honro en ser defensor o formar parte de su defensa, y que acompañamos desde que el presidente Rafael Correa le abrió las puertas de la Embajada de Ecuador en Londres para protegerlo de un atropello jurídico y que se consumó después de su presidencia por decisión de un presidente, discúlpenme, bueno, no me disculpen, me da igual, indigno, que quebrantó e infringió las normas sagradas del asilo. Se llamaba y se llama Lenín Moreno. Quebrantó la confianza del pueblo, y eso es muy grave, y lo puso en manos de que la justicia británica, que no sabemos qué va a hacer, pero que corre el riesgo de inclinarse por la extradición a Estados Unidos, donde le esperan 175 años simplemente por haber ejercido el derecho a la libertad de expresión y a informar a la ciudadanía verazmente. Ese es un caso de lawfare. Por tanto, el afecto, el cariño de Julian Assange y todo el nuestro, que cuentas con él. Bueno. Quiero decir que en este libro, que vale la pena leer, reparé en un capítulo que se llama La inhabilitación especial perpetua de Cristina Fernández de Kirchner como magnicidio civil en su contra. Este capítulo fue escrito por quien integró la defensa de Luis Ignacio Lula da Silva y coordinó este trabajo, Giselle Ricobón. Orgullo. Muchísimas gracias. Antes de todo, quiero decir que este libro, Objetivo Cristina, el lawfare contra la democracia en Argentina. Bueno, ahí escuchamos cómo se sigue hablando en esta mesa, en la que van a hablar todos antes de escuchar a la vicepresidenta. En minutos volvemos con la palabra de Cristina Kirchner, pero como decíamos... Sí, la jurista brasileña es la última, enseguida llega la palabra de Cristina. Sí, porque ya habló todo el resto. Así que seguramente en instantes quédense aquí porque escuchamos a Cristina. Bueno, estamos con Claudio Martínez. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien, Claudio? Muy bien. Gracias por invitarme. Fuiste noticia en estos días, se habló mucho de la televisión pública, como siempre, porque salió esta resolución del Boletín Oficial que declara de interés público los partidos amistosos de la selección que va a transmitir la televisión pública el día jueves. ¿Por qué necesitaron que se declare de interés público para poder conseguir esto? Mira, habitualmente la televisión pública no pide comprar los derechos de partidos amistosos. No lo ha pedido históricamente. Cualquiera que siga la historia de la televisión pública en cuanto a deportes, no lo hemos pedido ni siquiera al partido que jugó Argentina con Emiratos Árabes una semana antes del Mundial en Abu Dhabi. Fue un partido que transmitió el cable. No es que nos pareciera irrelevante, pero no era un partido de interés muy relevante.
Lo que está sucediendo en este momento con la selección después del Campeonato del Mundo, la expectativa enorme que existe con la presencia de los campeones del mundo en el país, lo que está pasando, lo que pasó en la compra, con la compra de entradas, lo que está pasando en las calles, en Ezeiza, anoche con Messi, nos dio la pauta ya desde hace un tiempo, no nos dimos cuenta esta semana, sino hace un tiempo atrás, que esto no se trata solo de dos partidos, que en términos deportivos hay que decirlo, Panamá y Curazao no son rivales de fuste para la selección. No fueron pensados para eso. No fueron tampoco. pensados para eso. De lo que estamos hablando es de una fiesta popular de proporciones, el reencuentro de los campeones del mundo con su gente, con una expectativa, insisto, muy relevante, muy determinante. En función de eso nosotros pedimos a la empresa que tiene los derechos de los partidos de la selección que nos vendiera los derechos. Hay que señalar y subrayar esto, que nos vendan los derechos. Que ustedes paguen en ningún momento para esto poder no es una transmitirlo. expropiación, no es compulsivo, etcétera. Estuvimos intentando negociar una mesa de negociación que nunca se abrió porque nos cerraron la puerta diciendo no son partidos oficiales, son partidos amistosos. Insistimos con estos argumentos de la relevancia de una fiesta popular que todos y todas quieren ver. Está claro, no hay duda de esto, lo que está pasando en las calles lo demuestra. La televisión pública, por otra parte, es el único canal que puede garantizar el acceso libre y gratuito para todos los argentinos y argentinas. Sobre eso tenemos una captura para compartir, si podemos, sobre una nota que escribió el diario La Nación. En el día no tenía firma, me parece, la nota, ¿no? Creo que era de la editorial del diario, firmada por la redacción. Me interesa que la compartamos porque tiene que ver con esto que vos decís, es el único canal que llega a todo el país. La Nación dice esto hoy al finalizar esta nota en la que hablan del precio del partido, algo de lo que ya vamos a hablar. Dice que entre el sector audiovisual había un gran enojo porque solamente 1 de cada 10 no tiene cable en nuestro país. A ver si podemos verlo un poco. Ahí está. 9 de cada 10 personas que ven televisión en la Argentina lo hacen a través del cable. Y abajo dice, el canal estatal no tiene cobertura en gran parte del territorio nacional al que solo sirven las cableoperadoras. Pero mira lo que dice el párrafo en el medio, lo que volvería casi irrelevante en términos de alcance la decisión de compartir los derechos. Es decir, todo esto no tiene ningún sentido, dicen. Bueno, no es correcta la información. Primero, digamos, la medidora de audiencia, Ibope, por ejemplo, en su proporción de los hogares que tienen cable abierto, TDA, etcétera, pondera en no más de un 60% la gente que tiene cable. Y creo que eso está cayendo porque hay un fenómeno mundial de los cortacables que tiene que ver con que la gente cada vez, sobre todo las nuevas generaciones, cada vez menos televisión, más contenidos online, etcétera. Entonces, con la oferta que hay, el cable está cayendo. Incluso en su penetración. por YouTube nos pueden ver, por ejemplo, ¿no? En este momento. Pero ese es el primer dato que está equivocado. Igual, digo, como funcionario público, si hay un argentino que no puede ver el partido porque no tiene cable, la televisión pública le tiene que dar ese derecho. No importa que de 9 de cada 10. Igual el dato está mal, es incorrecto. Por otra parte, la televisión pública tiene acceso gratuito a todo el país vía 3 formas. 240 repetidoras analógicas en todo el país. Con las viejas antenas, con una papa y 2 agujas de tejer, vos ves la televisión pública en buena parte del territorio. Además, la televisión digital abierta, la TDA, que son sintonizadores digitales. Ya la mayoría de nuestros televisores tienen la TDA incorporada, ya no hace falta tener un aparatito aparte para poder verla. Y además nosotros tenemos una alianza que cada vez es más fuerte, con 24 canales públicos provinciales. Los canales públicos provinciales que integran el Consejo Federal de la Televisión Pública son canales que pertenecen a gobiernos provinciales y a universidades públicas. Esos canales son aliados nuestros, nosotros le entregamos la transmisión de los partidos y esos canales perfeccionan el alcance de la televisión. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, el canal 9 de La Rioja o el canal 10 de Tucumán, el que quieran. Son canales públicos de las provincias. En el caso del canal 10 de Tucumán, de la Universidad de Tucumán y de la provincia de Tucumán. La televisión pública, por ejemplo, a San Miguel de Tucumán llega por aire muy bien con la repetidora. Ahora, probablemente en los cerros, en las poblaciones más alejadas, tanto de Tucumán como de La Rioja, como de otras provincias, tal vez las antenas nuestras, digital o analógica, no lleguen con la nitidez que haga falta. En esos lugares, las repetidoras de los canales públicos llegan perfecto. Entonces,
Si te digo un 100% del territorio nacional está iluminado por nuestra señal, estaría siendo exagerado, pero estamos muy cerca. Pero entonces, Claudio, por lo que decís, ni es un capricho ni es tu buena voluntad. Vos estás haciendo lo que debes hacer. No, a ver. O sea, habría que criticarte si no lo hicieras. No, por supuesto, por supuesto. O sea, más allá de la vanidad que cualquier programador tiene y que quiere tener en su pantalla un espectáculo como es la selección argentina, más allá de eso, más allá del rating, de la facturación, de las promociones que hemos hecho para tener audiencia en esta pantalla, como funcionario público, yo tengo que hacer eso porque yo tengo que garantizar el derecho de cada uno de los argentinos a poder ver a esta selección que es un patrimonio público. Bueno, reiteremos, el jueves se ve por la televisión pública con una previa que empieza ¿a qué hora, Claudio? ¿Ya está eso? Mirá, la previa, en realidad, el programa Todos Estamos Conectados de Noé y Goico va a empezar 3:30 en la cancha. Bueno. Ah, hermoso. Se empieza a palpitar 3:30 de la tarde, el partido es a las 9 de la noche. O sea, nosotros vamos a estar con nuestros móviles desde el mediodía en la cancha. A las 5 empieza la previa, porque ahí, no se vieron ustedes la programación que AFA diseñó con espectáculos que van a arrancar a las 4 de la tarde. Va a ser una fiesta de verdad. Pero claro. No, es que es una fiesta porque, insisto, chicos, la selección, patrimonio de todos los argentinos y argentinas, se reencuentra con su público y lo que vale, más allá de Panamá y de Curazao, es la fiesta popular que vamos a compartir. Está claro que son los dos partidos. Otra pregunta interesante en este sentido, bueno, tiene que ver con las acusaciones que se hacen sobre lo que se gasta desde el Estado, ¿no? Sí. Sobre eso, y ya nos vamos, por supuesto, al Centro Cultural Kirchner, pero sobre eso, ¿qué se puede decir, Claudio? Mira, lo que se puede decir es que nosotros hicimos el Mundial de Qatar con superávit para la televisión pública, ¿sí? Sí. Y en este caso yo no estoy autorizado porque tenemos un contrato de confidencialidad con la empresa que nos cedió los derechos. Tenemos digamos, en 24 horas que hace que tenemos la certeza de que íbamos a tener este derecho, ya hemos recaudado más de lo que vamos a pagar. O sea, Claudio, esto no va a ser un costo para el pueblo argentino. Perdón que te corte de esta manera, No, siendo que es mi hablando- jefe, pero está hablando la vicepresidenta, así que la vamos a escuchar. Gracias, Claudio. Gracias a ustedes. Muchas gracias a todos y a todas. Una noche de muchas emociones y, como alguien dijera, también de muchas caricias, ¿no? Después de tantos golpes y hasta intentos de tiro. Pepe, Pepe, me había olvidado de Pepe y de Lucía. Y de Lucía, Pepe y Lucía, los dos, Pepe y Lucía. Y bueno, estuve, cuando estaba esperando ingresar, viendo la última parte de ese video que trajiste, Rafael, que ilustra, bueno, de eso podríamos hacer películas, series, podríamos hacer series en Netflix, varios capítulos. Así que yo no quiero, hubo explicaciones de juristas, todos hablaron, pero me parece que esto del lawfare, y que recién Gisela hablaba de derecho penal del enemigo, cooptación del sistema, medios, articulación con los medios, fundamental. El lawfare no se explica sin los medios de comunicación. Las sentencias se escriben en los medios de comunicación y después un juez o un fiscal suscribe la acusación o suscribe la sentencia. Esto es como funciona el lawfare, pero a mí lo que me interesa fundamentalmente es analizarlo primero de una perspectiva histórica y segundo, cuál es el verdadero objetivo del lawfare, porque, como recién decía Gisela, es la criminalización de la política, pero no de toda la política, sino de una que tiene que ver con la redistribución del ingreso, con la movilidad social ascendente para que nuestras sociedades no queden cristalizadas eternamente entre ricos y pobres. Es algo que ya lo vivimos también, no bajo la forma del lawfare, porque la convocatoria el día de hoy era del partido militar al partido judicial. Es difícil por ahí hablarle a jóvenes de 20 años de los desaparecidos de hace 40 años. Pero en realidad este lawfare que hoy inunda toda la región fue precedido por otros instrumentos previos.
durante la doctrina de seguridad nacional, cuando el mundo se dividía entre occidente, este y oeste, las Fuerzas Armadas cumplieron en toda la región, el rol de interrupción de los procesos que hoy se denominan populistas y que toda la vida fueron los procesos nacionales, populares y democráticos que vienen desde la historia misma de la construcción de nuestras nacionalidades en la América del Sur, tiene que ver con esto. ¿Qué era el partido militar? Bueno, esto, lo que pasó en el 76, se interrumpe un modelo de acumulación que había surgido allá después de las guerras en la República Argentina y que simbolizó por sobre todas las cosas el peronismo, que fue esencialmente la movilidad social ascendente. Yo soy hija de esa Argentina, de la Argentina de la movilidad social ascendente, donde la hija de trabajadores, un hijo de un trabajador, accedía a la universidad y también accedía a la presidencia de un país. Somos hijos de ese modelo. En el 76 se quiebra esa Argentina de producción y de trabajo. Había habido otros golpes de Estado que habían desalojado al peronismo del gobierno en el 55, la revolución fusiladora, pero es directamente el golpe del 76 el que marca a fuego y destruye ese modelo de país, ese patrón de acumulación que no solamente era económico, era cultural, porque era la Argentina donde se progresaba a través del trabajo y donde era posible creer que si estudiabas y laburabas, te iba a ir bien. Esa era la Argentina. Y esos golpes, tal vez el más sangriento acá en la Argentina y también en Chile, ahí Marco Ominami también, como nuestros hijos, es también un hijo de ese golpe de Estado de Pinochet. Y casualmente es en Chile donde se instala el primer laboratorio del neoliberalismo en la Argentina. Vieron que últimamente se hablan de von Hayek y hay un nuevo político que habla mucho de von Hayek y quiere poner en la Argentina en la onda de von Hayek. Von Hayek fue un economista de la Escuela de Chicago junto a, se me fue el nombre ahora, de Milton Friedman, los años no vienen solos, dicen, Milton Friedman, y se instaló ese laboratorio neoliberal en Chile con la dictadura de Pinochet. Luego vino otro neoliberalismo, vino una ola de neoliberalismo en toda la región con las privatizaciones, pero fue el golpe militar el que quiebra ese patrón de acumulación, esa cultura, y surge y se reafirma a partir de allí la economía bimonetaria en la Argentina. Discúlpenme que hable tanto de economía últimamente, pero créanme que todo lo que pasa y todas las persecuciones y todo lo que se sufre tiene que ver con la economía, tiene que ver con esa Argentina que un 25 de mayo del año 2003 vino a reconstruir nuevamente lo que yo denomino el Estado democrático constitucional. Un hombre con apenas el 22% de los votos construyó esa Argentina que venía de muchas tragedias, de la tragedia de la dictadura, de la tragedia de las privatizaciones, del modelo neoliberal. Y fue precisamente que junto con esa reconstrucción también hubo una reconstrucción de memoria, verdad y justicia, porque parte de esta persecución de la que tal vez
yo, porque lo represento, tengo el mayor grado de representación de ese espacio, se encarnizan conmigo, porque no solamente es la economía, sino también lo que pudimos construir en materia de derechos humanos en la República. No nos van a perdonar nunca, nunca. No nos van. Todavía recuerdo esa tapa de página 12, que está allá en el mausoleo en Río Gallegos, donde el genocida decía que su peor época, Videla, ¿no? Su peor época había llegado con los Kirchner. No lo voy a olvidar nunca. Y realmente cuando Néstor llega al gobierno, el reclamo por memoria, verdad y justicia, José Luis, Rafael, no existía en la Argentina, no estaba en las encuestas, no figuraba. Los organismos tercamente, madres, abuelas, hijos, familiares, seguían marchando, pero es más, hasta hubo ofrecimientos de declarar constitucional las leyes de la impunidad, que por supuesto Néstor rechazó. Y yo tuve, José Luis, queridos presidentes, amigos, amigas, el honor de ser una legisladora de las que votó precisamente por la nulidad de esas leyes de la impunidad. Y la verdad, que cuando hablamos de reconstrucción de ese Estado democrático constitucional fue profundo y a fondo. Reconstituimos la autoridad de una Casa Rosada, de un poder ejecutivo. Tal vez los que hoy tengan 20 años no se acuerden, pero allá por el año 2001 los argentinos y las argentinas en las calles gritaban que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Era el repudio a la política por lo que había pasado. Y se reconstituyó también el rol del Poder Legislativo, que para los que no lo recuerdan tampoco, el otro día alguien que lanzaba su candidatura a presidente del partido de la oposición, que parece que hubiera salido de los cráteres de Marte descubiertos últimamente, porque hablan mandando a la casa a unos y a otras, formaba parte de ese gobierno que se quedó sin gobierno cuando su propio vicepresidente denunció que habían sobornado a los senadores de la oposición, a los peronistas de ese momento, para sancionar la ley de flexibilización laboral. Sí, jóvenes y jóvenes argentinos, peronistas, libertarios, de Cambiemos, sí, hubo un gobierno, el primer gobierno de coalición, o primera alianza, cuyo vicepresidente renunció denunciando la corrupción porque habían sobornado a legisladores. Sí, se compraban leyes en la República Argentina y las otras se obtenían con la amenaza de que había que sancionar tal cosa, déficit cero, déficit lo otro, porque si no venía el fondo y nos cortaba a todos la cabeza. Sí, hubo una época en que el Poder Legislativo era eso, y vinimos a reconstruir también eso. Cuando me tocó asumir como presidente en el 2007, en el Congreso de la Nación, yo había sido legisladora desde el año 1995, había oficialismo y oposición. Y las leyes se votaban de acuerdo a las convicciones de cada uno, sin amenazas, y también reconstruimos eso. Y también le tocó a él, con apenas el 22% de los votos, reconstruir también un poder judicial que en ese momento tenía la denominada mayoría automática y que había amenazado no al gobierno, sino a los argentinos con la dolarización de la economía. Esta era la Argentina del 2007. Vos lo conociste a Néstor, José Luis, porque voy a contar algo. Cuando va por primera vez Néstor
a España, le dicen, José Luis era obviamente el presidente del Partido Socialista Español, del PSOE. Eras presidente del PSOE, ¿no? Claro. Secretario general. Ah, cierto, ustedes tienen secretario general. Bueno, el que manda, bueno, yo soy peronista, ¿viste? Somos todos... No. Sí, mucho eso no lo entiendo. Bueno, eso es más de izquierda, nosotros somos peronistas. Pero, y sí, la verdad. Bueno, nada. Y entonces le dicen, no, ¿para qué lo vas a recibir a José Luis Rodríguez Zapatero? Si no van a poner... Claro, la derecha, Aznar reinaba más que gobernaba en España. Y Néstor dijo, aunque no tenga un voto, los voy a recibir igual, dijo. Y lo recibió. Y bueno, y después José Luis, en una elección maravillosa, en la que prácticamente era imposible que ganara el PSOE, fue presidente del gobierno español. Digo... Sí, pero cuando salía de la reunión me dijo, vas a ganar. Ah, sí, sí, vas a ganar, le dijo. Sí, él confiaba mucho en sus intuiciones, en sus sentimientos. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que se inició en el año 2003 la construcción de una nueva Argentina. Y no es un relato ni fundacional, ni como quieren decirlo, como que cada cosa... Y sí empezó una Argentina diferente, porque además ese hombre, junto con Lula en Brasil en simultáneo, decidieron pagarle al Fondo Monetario Internacional para que nunca más pudiera dirigir la economía en la Argentina. Vinieron muchas cosas, la recuperación de las AFJP, la recuperación de nuestra petrolera de bandera, YPF, las políticas sociales, satélites. Miren, y al mismo tiempo en toda la región, los gobiernos de Rafael Correa en Ecuador con su revolución ciudadana, Lula en Brasil con el PT, Evo Morales con el movimiento al socialismo, Hugo Chávez en Venezuela. Querido Hugo, a mí cuando iba a Europa me preguntaban, pero los populismos ahí, el chavismo, el Pepe, el Frente Amplio en Uruguay, Fernando Lugo en Paraguay, fue la década virtuosa, no lo digo yo. Hay un libro de Tomás Piketty que está analizando ahora donde dice que fue el momento donde más se redujo la desigualdad económica y social en la región. Esta es la clave. Esta es la clave. No nos persiguen porque somos populistas o de izquierda o de derecha o de abajo y de arriba. No, porque igualamos a las sociedades, porque la justicia social, el derecho de los trabajadores a participar activamente en el Producto Bruto de lo que producen. El partido militar, cuando golpea el gobierno peronista del 76 bajo la excusa de la guerrilla, que quiero decirles a todos los que no vivieron aquella época que la guerrilla ya había sido derrotada militarmente en nuestras regiones. Habían tenido derrotas políticas previas y luego fueron derrotados militarmente. Fueron la excusa para lo que vino después, que fue toda la oleada neoliberal. Pero quiero decir con esto que de la misma manera, en ese momento los trabajadores participaban en el 51% del Producto Bruto económico del país. La misma, exactamente la misma participación que tenían en diciembre del año 2015. Durante 12 años y medio
durante 12 años y medio, pudimos reconstruir con mucho esfuerzo, con, yo no sé si los mejores, porque sería, pero miren, ustedes vieron todo lo que se construyó a partir del año 2015, de diciembre del 2015. Este bendito juicio de vialidad que comienza, como todos ustedes saben, los que lo han leído, por una denuncia en enero del 2016. En enero del 2016, por supuesto, había un foro de atracción en Comodoro Pi. Todas las denuncias, las 600 y pico denuncias, siempre caían en dos jueces. Uno que ya no está, y no lo voy a nombrar, y Ercolini, el juez del Lago Escondido, de los chats del Lago Escondido. No, ni silbemos, no. Y fundamentalmente se inicia ahí, ya se había comenzado en Brasil con Lula, la etapa del lawfare. ¿Qué es el lawfare? Lo que el partido militar fue a los gobiernos populares del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX en América Latina, el lawfare es a los gobiernos nacionales, populares y democráticos del siglo XXI exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y comienza a construirse algo. Miren, en estos días electorales que corren en la Argentina, uno puede recoger frases maravillosas, porque de aquella construcción que comenzaron a partir de la nueva oleada de neoliberalismo que comienza en diciembre del 2015 en la Argentina, que comienza también luego en Ecuador, que comienza con la destitución de Dilma en Brasil, comienzan a construir la teoría de que se robaron todo, se llevaron todo, están endeudados, tuvimos que volver a endeudar, tuvimos que contrajimos 100.000 millones de dólares de deuda para pagar la deuda de ellos. Claro, se olvidan de las cosas que dijeron. Yo quiero recordar alguna frase, tal vez si la podemos, la primera, la de Nicolás Dujovne, un ministro de Economía, José Luis, ministro de Economía que finalmente con el gobierno anterior terminamos en el Fondo Monetario Internacional, decía, cuando le tocó asumir como ministro, Argentina tenía niveles de endeudamiento bajísimos, tanto a nivel del gobierno como a nivel de las empresas, como el nivel de las familias. Hace unos días más, uno de los candidatos de la fuerza de la oposición, que gobierna la ciudad, dijo que cuando asumió Macri en el 2015, cuando le preguntan si iban a sacar el cepo es la figura que no permite que cualquiera compre todos los dólares que nosotros lo tomamos como medida de administración en el año 2012 y era de 2.500 dólares por mes, ahora es de 200 dólares. Era diferente, dijo en el 2015. Había reservas en el Banco Central. Fíjense, no lo dije yo, lo dijo el jefe de gobierno del candidato. No se puede hacer lo mismo que se hizo en el 2015, porque en el 2015, cuando llegó Mauricio, había reservas en el Banco Central. Y ayer nomás, leyendo La Nación, vieron que yo siempre leo y que le traigo las novedades, no hay que leer, hay que leer, hay que leer. Hay que leer a todos y escuchar a todos. Un reconocido economista radical, cuando le preguntan de los salarios, ¿cómo van a hacer con los salarios que hoy están tan rezagados, los salarios reales? ¿Cómo van a hacer si hay que hacer ajuste fiscal y ajuste monetario? Bueno, es que a diferencia del 2015, hoy los salarios reales están rezagados. Bueno, entonces, a ver. En el 2015 no había deuda, ni de empresas, ni de Estado, ni de familias. Tampoco estaba el Fondo Monetario Internacional, eso lo agrego yo. Además, había reservas en el Banco Central,
por eso se pudo levantar el cepo. Y además, los salarios reales no estaban rezagados. Yo agrego, no solamente no estaban rezagados, sino que en dólares eran los más altos de América Latina. Entonces, muchachos, muchachas, si no había deuda, había reservas en el Banco Central y los salarios reales no estaban rezagados, ¿me quieren decir qué hicieron en 4 años que entregaron el país hecho percha en el 2019? Es que como dijo alguien, se puede engañar a todos durante un tiempo y se puede engañar todo el tiempo a algunos. Lo que no se puede es engañar a todos todo el tiempo. Y esto es lo que está pasando. Por eso, después del 2015, comenzaron inmediatamente a montar un relato sobre se habían robado un PBI. Un PBI, el PBI se lo llevaron ellos con el Fondo Monetario Internacional y todavía no sabemos a dónde está. Esto es para estigmatizar, para convencer, porque habían dicho también, los habían convencido a los argentinos, dijo un dirigente que luego fue presidente del Banco Nación o del Banco Central, no me acuerdo, los habían convencido a los argentinos que todos podían tener celular, que todos podían tener una televisión plana. Esto era esencialmente lo que venían a impugnar, a convencer que todo lo que se había logrado, todo lo que se había, era producto de dirigentes que eran corruptos, que habían robado, exactamente eso. Ahora bien, la estigmatización también tiene, y esta persecución también tiene otro objetivo. No es solamente el de volver a imponer un modelo económico, sino tiene otro gran objetivo, que es disciplinar. Disciplinar. ¿Disciplinar a quién, José Luis? ¿A quién, Rafael? A los dirigentes del campo nacional y popular. Y los disciplinan a disciplinar, a instalar el miedo. Porque ¿quién se va a animar otra vez a, por ejemplo, tareas como la de recuperar las FJP o recuperar YPF o decirle no al fondo? No. Esto no es, no, porque esto no es tarea de una persona. Esto es tarea de una sociedad y de fuerzas populares, nacionales y democráticas que deben organizarse también con la convicción y con la misma fe con la que recién José Luis decía que él tiene fe. Sí, no sé si va a tardar 1, 2 o 20 años, pero finalmente, la verdad siempre sale a flote. Y tal vez todos tengamos la sensación de que es todo muy injusto, y sí, es muy injusto. Pero es más injusto porque, en definitiva, este poder judicial que persigue a dirigentes políticos, en mi caso una expresidenta, bueno, son los riesgos de la política, de cuando uno decide jugar de un lado, sabe que no es gratis. Si vas con los otros y con los medios, no tenés problemas, te ven rubia, hermosa, alta, de ojos azules, no hay problema. El problema es cuando uno decide jugar del lado de los intereses del pueblo y de las grandes mayorías nacionales. Pero finalmente no debemos, porque también este sistema judicial, Baltasar, no solamente se utiliza para esto, porque hay también profundos segmentos y numerosos segmentos de la sociedad que también sufren la falta de un sistema judicial.
Y este neoliberalismo que finalmente desplaza al Estado permite el ingreso del otro gran drama de nuestro tiempo, de nuestra región, de nuestras sociedades, que es el narcotráfico. Cuando desaparece el Estado, ha aparecido este fenómeno que es el narco que ocupa el lugar del Estado. Y finalmente nos quieren convencer que pelean contra el narcotráfico porque están presos los que chicos o mujeres que andan en el narcomenudeo. No, miren, si tenemos que luchar contra el narcotráfico, primero tenemos que desarmar el sistema financiero, que es el que lava la guita del narco. El que lava la guita del narco. A ver si vamos a creer que bandas con nombres pomposos de analfabetos son los que arman las ingenierías para lavar los miles de millones del narco. Por favor, despabilense todos de una buena vez. Entonces es necesario también recuperar un sistema judicial, no solamente por lo que nos pueda pasar a dirigentes políticos comprometidos con los intereses populares, sino también para enfrentar los dramas de nuestro tiempo que estamos viviendo, desde el narcotráfico hasta cuando vengan también por los recursos naturales. Esto es necesario. Esto es necesario. No me interesa, en definitiva, si nos van a condenar, si me van a inhabilitar, si me van a meter presa, no me importa. Lo que me importa fundamentalmente es que volvamos a reconstruir un Estado democrático y constitucional en el cual las garantías que establece la Constitución no sean cartón pintado. De esto se trata, volver a construir un país como el que alguna vez tuvimos, porque se puede hacer porque una vez lo hicimos y porque lo hizo el peronismo en el siglo pasado y porque además porque además lo hicieron también con la construcción de las patrias o de la gran patria latinoamericana durante el siglo XIX. Me encantó esa conjunción que hiciste de San Martín con Evita, Rafael, me pareció un hallazgo no solamente literario, sino histórico fundamentalmente, articular a San Martín. Me encantó, te aclaro que con lo que dijiste de Rosita Campuzano, deben estar persignándose todos aquellos que... Y porque, a ver, ¿por qué? ¿Por qué, Rafael? ¿Por qué? Te explico por qué. Porque siempre... Te explico por qué. Porque siempre cuando construyen a los próceres, se supone que los próceres no son hombres y mujeres de carne y hueso. ¿Por qué? Porque si todos advirtiéramos que San Martín, que Belgrano, eran hombres y mujeres como nosotros, que tenían o novio, o amante, o esposo, o hacían cosas que... Entonces se cae. Y entonces, ¿por qué? Te tienen que denigrar, porque si el prócer es alguien impoluto que está ya volando casi como un santo, y nadie de nosotros es un santo, y por lo tanto nadie se siente digno de emular a San Martín. Pero créanme que San Martín era un hombre como todos ustedes, nada más que tenía mucho coraje y mucho amor por la patria, que esto es lo que se necesita tener hoy y siempre. Coraje y amor por la patria. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, escuchábamos, díganme si estamos abiertos o no.
Estamos abiertos, gracias. Escuchábamos la palabra de la vicepresidenta, aproximadamente media hora, un poco más, ¿no? Sí. De media hora. Se creía que iba a hablar cerca de 1 hora y pico, pero fue un discurso más breve. Estamos con Atilio Borón, por supuesto, para charlar sobre esto, también con nuestros compañeros, con Nico, con Néstor y con Flor. A ver, Caruso, primeras impresiones, y lo decíamos, ¿no? Varios de los temas ya expuestos en otros discursos, quizás lo que tiene que ver con narcotráfico, sistema financiero, algo que no se venía poniendo mucho sobre la mesa. Un tema muy interesante sobre dónde se lava la guita narco y arrancar por ahí. Pero déjame con lo que arrancamos el programa y le damos paso también a lo que estaba pasando en el Centro Cultural Kirchner, Lucila, es el ámbito donde esto es dicho. Allí estaban una enorme cantidad de líderes y lideresas que le han dado a esa famosa década virtuosa, como la llamó Cristina Fernández de Kirchner, un vuelo a la política, al hacer político muy importante, un vuelo transformador muy importante. Y no casualmente, o han sido depuestos por golpes de Estado tradicionales, caso Evo Morales, o ahora están siendo perseguidos y no pueden participar políticamente, como Rafael Correa. Podríamos hablar también de Lugo, lo mencionamos también fuera de aire, del propio Lula, ahora en ejercicio, y allí estaba Cristina Fernández de Kirchner. En definitiva, un encuentro del Grupo de Puebla dentro del Foro por Derechos Humanos, que lo que quiere hacer es respaldar la garantía de representación política de Cristina Fernández de Kirchner frente a lo que se considera una persecución para sacarla de la cancha. Yo insisto, el vuelo político, Lu, el peso político de ese foro, de esta mesa que acabamos de ver. Y todo esto dicho, bueno, y en este contexto de la Argentina, de América y de América del Sur, me parece que hace a esta narración que hizo Cristina, que nuevamente vuelve a vincular el modelo económico que pretendió instalar, podemos decir con cierto éxito, el terrorismo de Estado en la Argentina y en el resto de los países de la región de manera sistemática, y su continuidad durante todo este tiempo. Eso es lo que me parece desde Correa, Zapatero, Evo, etcétera, Samper han advertido, que hay por detrás el intento de, a través del terrorismo de Estado, hoy a partir del Poder Judicial o un sector del sistema judicial, de volver permanente ese modelo económico. Sí, y disciplinar, ¿no? Ella dice, modelo económico y disciplinamiento, que nadie se atreva a hacer lo que a nosotros no nos gusta, que nadie se atreva en este caso y en el contexto de la semana del 24 de diciembre a llevar adelante políticas de memoria, verdad y justicia. 24 de marzo, perdón. Que nadie se atreva a ese tipo de movimientos que no nos gustan, que no nos interesan y que vamos a encargarnos de que esto quede bien en claro. De hecho, pensaba, ¿no? La excepción es lo que han dejado el poder de manera, natural. Pienso en Pepe Mujica y en Rodríguez Zapatero, ¿no? Dentro de los que estaban ahí, sacando Zapatero, que no tiene que ver con Latinoamérica. Pero si uno piensa en Paraguay, en Bolivia, en Brasil, y en lo que ocurrió también, luego en Ecuador, ahí está, claro. Gracias Nico, con Correa, la situación fue muy distinta a una elección como la que se dio con Mujica. Yo propongo, tenemos un programa especial y muy poquito tiempo, nos quedan, 40 minutos de programa. No tenemos mucho tiempo. Abramos micrófonos también de Néstor, de Flor y de Nico, y en la charla con Atilio participemos, enriquezcamos o intentemos hacerlo lo que acabamos de vivir. ¿Qué haces, Atilio? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Dijiste que no al CCK para venir acá, Atilio, gracias. Se agradece. Todos ahí, menos yo, ¿no? Menos vos, por eso digo. Me excluyó. Bueno. La interna con Atilio. No, de ninguna manera. Estar acá, no, la verdad que tenía la invitación y me pareció muy importante estar acá. Bueno, creo que, a ver, el marco donde Cristina dijo lo que dijo es muy importante, ¿verdad? Ustedes lo señalaban recién, líderes políticos, simbolizan toda una época en América Latina. Creo que ha habido un discurso con este componente más fuerte, a mi manera de ver, y más novedoso, que fue la vinculación del tema del narcotráfico con el sistema financiero. Esto realmente es una afirmación muy fuerte, muy importante. Algo había dicho antes también Rafael Correa, ¿no es cierto?, hablando de las guaridas fiscales, etcétera. Es un gravísimo problema del sistema internacional que afecta a todos los países. Me parece muy bien como ella lo marcó, ¿no es cierto?, por una parte. Y lo otro, bueno, la idea de el proceso de disminución de las desigualdades que efectivamente se produjo en América Latina, pero yo agregaría de que esa disminución realmente no impidió luego una reversión
¿no es cierto? Porque lo que ella dice es cierto, pero también es cierto que hoy en día estamos con niveles de pobreza realmente espectaculares. Y desigualdad también. Y de que es lo que desigualdad remarcaba. muy grande en América Latina, lo cual de ninguna manera... A ver, vos decís, ¿qué falló en esa construcción política para que en 4 años lo que parecía irreversible fuera totalmente reversible? Claro, lo que pasa es que yo te digo, si hay una palabra que no uso para hacer análisis histórico, es la palabra irreversibilidad. Porque la experiencia histórica demuestra que cosas que parecían absolutamente irreversibles, no solo en la Argentina ni en América Latina, también en Europa. ¿Quién te iba a decir que en Europa iba a tener un problema, por ejemplo, en Francia, con la seguridad social como tenés hoy? Aquella conquista, ¿verdad?, del capitalismo keynesiano era ya irreversible. Nada. Estados Unidos, Donald Trump. ¿Qué es lo que...? No hay nada irreversible. Y acá lo que nos pasó fue que... faltó, ¿verdad?, reaseguros fuertes como para que esos avances en el combate a la pobreza, caso de Brasil, que fue un éxito espectacular del Lula, y luego se vinieron todos abajo, no resistieron. Entonces, quiero señalar el éxito que ha tenido en este caso la persecución política, porque todos los líderes, hombres y mujeres que estaban allí, están todos, corríjame, en edad de ejercer. Totalmente. O sea, podrían estar hoy conduciendo destinos o encabezando listas o participando activamente en sus países. Correa no puede pisar Ecuador. No. Podrían estar efectivamente conduciendo procesos políticos. Claro. Aún habiendo perdido elecciones. Lo cual, digamos, emite una nota de optimismo que me parece muy importante también marcar, ¿no es cierto? Porque en un ambiente como el que vivimos en la Argentina, en donde se habla casi en términos fatalísticos de que hay una derrota inexorable del gobierno, me parece que esto que está pasando ahora, y esta venida, y estos discursos, y estos apoyos internacionales, etcétera, más otros signos aislados que hay por ahí, ¿verdad?, que tendrían que tomarse muy en cuenta. Por ejemplo, el hecho de que un gobierno como el de Petro haya podido avanzar, cumplido ya varios meses de gobierno, logrado algunas reformas importantes que están siendo combatidas por los jueces, obviamente, lo mismo que allá. Pero bueno, Petro ya aprendió un poco las lecciones de países como la Argentina. Bueno, Colombia no fue parte de esa oleada, justamente, ¿no? Digo, la vio de afuera y aprendió también un poco de la lección o del ejemplo de lo que eso terminó siendo. Colombia y López Obrador. El discurso de López Obrador del otro día es extraordinario en el Zócalo de la Ciudad de México, cuando él anuncia la nacionalización del litio. Yo te digo, decía, ay, ¿por qué acá no lo copiamos? Porque el litio, digamos, se dice el oro blanco, sería para hablar mucho, ¿no es cierto? Pero bueno, habla de un cambio en el clima cultural, que es algo de que está presente en el discurso de Cristina, el modelo económico, el modelo político y también una cultura, ¿no es cierto? Lo voy a arrastrar a Néstor Espósito a la charla, porque fuera que se de aire, metan solos, por fuera favor. de aire decía Néstor, bueno, sí, pero esto es para los propios de este espacio, digamos. Yo quiero decir que Néstor fue el único que escuchó el discurso parado. Néstor me suena que cuando ve un partido de fútbol es el que se para y camina atrás del sillón, ¿no? Están todos sentados y él camina. ¿Me equivoco, Espósito? No se equivoca. Es cierto, es cierto. No, lo que planteaba, y lo planteábamos fuera de cámara, era que esto tiene un volumen político importante, tiene un bagaje político por la fuerza del peso específico de cada uno de los personajes, pero me parece que no deja de ser una manifestación endogámica de un grupo de gente que están atravesados por la misma injusticia y que se reúnen poco menos que para lamerse las heridas. Quien ha sacado esa imagen de lamerse las heridas y ha planteado un discurso hacia futuro, un planteo hacia futuro, fue quien cerró el acto, que es la vicepresidenta. Lo que digo es que si se juntaran en un foro más o menos parecido, personajes como Marine Le Pen de Francia, Jair Bolsonaro, Donald Trump, y por Argentina participaran Patricia Bullrich o Javier Milei, tendríamos un escenario más o menos parecido a con un signo ideológico distinto, y cada uno estaría regodeándose de lo que produjo su propio espacio puertas adentro. En el terreno de enfrente... Ninguno de esos gobernó, ¿eh? Es cierto, pero bueno... Bueno, a lo que, y Trump y Bolsonaro sí. A lo que voy es que si la discusión política se trata de convencer al que está por fuera de ese espacio, no sé si actos como este, con el volumen político que tienen, sirven para captar, aunque sea un puñado de votos de aquellos que no están convencidos de que tienen que seguir ese modelo político. ¿Nico?
Yo me quiero quiero hacer un poco más zoom a la lógica nacional. Estaba notando mientras escuchaba el discurso de la presidenta que no es el primero que hace... La vicepresidenta, perdón. No es el primero que hace con una mirada mucho más externa de la lógica nacional. Yo estaba anotando cosas que integraban los discursos de Cristina y me puse como un límite medio caprichoso, que fue hasta el intento de magnicidio. Hablaba de una suma fija, cuestionaba los off the record del gobierno, hablaba del Festival de Importaciones, hablaba de cómo se iba a distribuir el crecimiento, sobre todo del año 2021 y 2022, y hablábamos de quién tenía que usar la lapicera. Ahora el discurso es lawfare a nivel regional, la situación del sistema financiero, el narcotráfico, digo, como que si se hubiese corrido de, al menos en términos discursivos, porque en términos de gestión está claro que no, en términos discursivos de la interna. Pero ¿no? espera, Como, Nico, sí. Primero, ¿a quién tenía alrededor hoy? Y segundo, ¿cuál era el sentido de este foro y de este discurso? En el discurso o en la ponencia en Río Negro, volvió con la idea de la distribución. Sí. Criticó los soft, habló también de las reservas. Yo no sé si se corrió... A ver, no sé si lo que vimos hoy es muestra de eso, ¿no? Si vos afinás lo de Río Negro, cuando criticó los off lo mencionó muy lateralmente, dijo, bueno, muchas cosas se dicen off the record, después hay que aclararlas. No es la forma en la que, me parece, nosotros conocemos. Cristina Fernández de Kirchner tiene acostumbrado, voy a usar este verbo, lastimar cuando quiere lastimar. Me parece que cuando enfoca lo que quiere condicionar, es cierto que después, cada vez que miro el listado que hice, digo, bueno, el Festival de Importaciones era Culfas, lo sacó, la situación de los off the record, la distribución, lo de, bueno, para mí también esto hay que leerlo en una nueva estructura que tiene el gobierno, donde el manejo de la economía... Está claro que, mal o bien, nos guste o no nos guste, con resultados o sin resultados, tiene el aval de la vicepresidenta y me parece que eso también cambia un poco el rol que ella juega dentro del gobierno al frente de todos. Ahora, me interesa preguntarle a Tilio, primero sobre lo que dice Nico, si coincidís, y sobre lo que dice Néstor, lo que me parece muy interesante es esto de, bueno, ¿a quién se convence con esto que se dijo? ¿O se convence a alguien con esto que se dijo hoy? Porque pienso en Lula, por ejemplo, ¿no? Digo, el que de este grupo... logra, luego de la persecución, luego de la cárcel, volver a la presidencia. Sí. Está bien, con una alianza más amplia, con un discurso más moderado, uno podría decir adaptándose, pero logró convencer entonces. Convenció, digamos, a una parte importante de la población brasileña, mejor dicho, recuperó a una parte importante de la población brasileña que había creído en él. Y tuvo un incremento marginal que no fue muy significativo. Ahora, el problema acá, lo que decía Nico y Néstor, es muy importante. El tema es que este es un discurso que se puede contraponer al discurso dominante en los medios y que está en la opinión pública argentina. El problema grave es cómo haces para que este discurso se disemine por toda la sociedad. No, pero perdona, Tilio, ahí te detengo un segundo. A mí me parece, y es cuando escuchaba lo de Néstor, me parece que también hay que entender que no todas las pelotas que se patean son al arco. Hay veces que das un pase. Digo, no hay que pensar que cada acto, cada presentación pública tiene como fin, como objetivo, la captación de votos. Hay veces que vos le hablás a un sector, hay veces que le hablas al sector económico. Y está tan dolido el adentro también, ¿no? Claro. Un poco respondiendo a lo que planteaba Néstor, Nico o Atilio. Pero mira, es que yo creo que, escúchame, estamos en un año electoral. Es la figura política más importante de la Argentina. Ella tiene que hacer un ejercicio de persuasión y tratar de acumular votos para este lado, porque de lo contrario el riesgo de una derrota es muy grande. Entonces yo puedo entender que ella... Pero el hacia adentro está lastimado, Tilio. Bueno, también, pero ¿no? es que hay que curar el hacia adentro, porque creo que el peligro acá de una derrota a manos de la derecha es un peligro que está siendo subestimado. No va a ser lo mismo que el primer gobierno de Macri, va a ser mucho más feroz. Yo me he tomado el trabajo de leer el libro de Macri y en los dos últimos capítulos te lo dice clarito con todas las letras. Y te lo dice también Larreta y te lo dice Patricia Bullrich. Entonces yo creo que me parece salir a debatir con eso y a tratar de cautivar gente
con tu discurso, planteando cuestiones como la importancia de la movilidad social ascendente, que la hija de un obrero, de un trabajador pueda llegar a ser una abogada y luego presidente. Pero perdón, pero también está construyendo la idea de si lo hicimos una vez, lo podemos hacer de vuelta. Lo dijo, incluso pronunció la frase, ¿no? Sí. Se puede hacer y lo hicimos. ¿no? Me parece que hay un punto de partida que es más importante todavía que eso, que es mostrar la percepción que tienen dirigentes de lo que hoy es la oposición y que aspira a ser gobierno respecto del análisis inicial de con qué se encontraron en 2015. Ese sí me parece que es un punto de inflexión, porque pone gestión contra gestión. Sí. Es decir, recibiste esto e hiciste esto. Bueno, ¿qué es lo que me propones ahora que vas a recibir? Un panorama que es más complicado que aquel de 2015 de cara a los próximos 4 años. Ahí sí se plantea una discusión de gestión política a futuro. Claro, pero además agregó un ingrediente más, Néstor, que es el siguiente. Yo no la había escuchado hacer la denuncia de lo que fue la corrupción en el Senado en los años de De la Rúa. Y ella estuvo muy cautelosa porque yo pensé que iba a decir, en ese gobierno de coalición había una ministra y había un personaje como López Murphy y que trató de bajar el 13% los haberes jubilatorios, y esa gente que hoy en día acusa permanentemente de corrupción, gobernaron apelando a una forma brutal, desembosada de corrupción para sacar leyes. Les pregunto a todos, ¿saben cómo terminó esa historia de los sobornos en el Senado por la ley de reforma sindical? Buena pregunta. ¿Cómo? Terminaron todos sobreseídos por Comodoro Pi. Claro, por Comodoro Pi. Bueno, es que ese es el otro tema. Ahora, yo lo que sí diría... Pero perdón, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó con la reforma? La reforma avanzó, fue votada, siguió adelante. Después de eso se produjo la renuncia de Chacho Álvarez. Eso generó un largo proceso judicial que el juez Daniel Rafecas mandó a juicio oral y público. Hay quien dice en Comodoro Pi que esa decisión de Daniel Rafecas le cuesta todavía hoy la antipatía del radicalismo y por eso no tiene los votos suficientes para ser procurador. La causa llegó a juicio oral y público con el hombre que había pagado las coimas, confesando en el juicio que había pagado las coimas. Mario Pontacuarto, sí. Dijo, yo fui el que llevé y pagué, y los cruces de antena demostraban que había estado en el lugar que estaba. Pese a eso le dijeron a Pontacuarto, usted mintió, y declararon inocentes a todos. Bueno, aquello de aleccionar, digamos, ¿no? De disciplinar, de meterle miedo a quien ose salir de sacar los pies del plato. Compartimos el corte que tiene que ver con narcotráfico. Decíamos algo que por ahí no habíamos escuchado en los últimos discursos, porque a pesar de que la vicepresidenta había enviado un video a este evento de curas de opción por los pobres que había habido en la ciudad de Luján, en el que hablaba de narcotráfico y de que era el lugar donde se ingresaba cuando el Estado había desaparecido, no se había hecho una mención tan directa al rol del sistema financiero en la cadena del narcotráfico. Esto dijo Cristina Kirchner. Es el narcotráfico. Cuando desaparece el Estado, ha aparecido este fenómeno que es el narco que ocupa el lugar del Estado. Y finalmente nos quieren convencer que pelean contra el narcotráfico porque están presos los que chicos o mujeres que andan en el narcomenudeo. No, miren. Si tenemos que luchar contra el narcotráfico, primero tenemos que desarmar el sistema financiero, que es el que lava la guita del narco. El que lava la guita del narco. A ver si vamos a creer que bandas con nombres pomposos de analfabetos son los que arman las ingenierías para lavar los miles de millones del narco. Por favor, despabilense todos de una buena vez. Bien. A ver, pregunta para Néstor, ¿no? En cuanto a esto, ¿hay herramientas para que el Poder Judicial vaya con el sistema financiero, pueda buscar este lavado de dinero? Hay causas judiciales. Hay causas judiciales de cuentas secretas de argentinos en el exterior, hay cuentas judiciales de la banca exterior, de varios de los bancos privados de plaza más importantes, y por supuesto que están las herramientas. El fuero penal económico de la capital federal, fuero federal en lo penal económico,
abro un paréntesis, en la jerga judicial se lo conoce como el fuero penal cómico. El fuero penal económico tiene decenas de causas sobre este tipo de... ¿Es que está Pablo Yadrola? Ese mismo. El juez de los Huemules. Uno de los jueces que viajó al lago escondido. Sí, claro, además está tipificado el delito de lavado de activos y está tipificado el delito de narcotráfico y están ambos asociados. Hay una fiscal, la fiscal Mónica Cuñarro, que en algún momento intentó cruzar ambas operaciones. Intentó cruzar los cadáveres que aparecían en los containers, que se investigaban como cosas individuales, con las operaciones de narcotráfico, con el lavado de dinero, con las inversiones que tenían en los bancos. Se disolvió la comisión en la que estaba trabajando. Hay que decir también, lo comentábamos recién fuera de aire con Atilio, que hay un decreto ley de la dictadura cívico-militar que modificó el esquema financiero en la Argentina, que no ha sido modificada en democracia. Claro, la famosa ley de entidades financieras de Martínez de Oz, que es un problema gravísimo, digamos, en la Argentina, ¿verdad? Porque prácticamente te hace imposible controlar justamente lo que dice Cristina, el sistema financiero. Eso desregula, para decirlo rápidamente, desreguló asquerosamente el sistema financiero. El sistema financiero y facilitó todas estas operaciones especulativas y todas las deformaciones que ha tenido el sistema financiero argentino en los últimos años. Ahí se perdió una oportunidad extraordinaria, no nos olvidemos, en el 2011 había mayoría en ambas cámaras del Congreso y quórum propio. Y se tendría que haber resuelto ahí ese tema, hablando de la irreversibilidad. Sí. Claro. Ese hubiera sido un cambio profundamente casi irreversible. Casi irreversible, Claro, casi irreversible. Tenemos una información de último momento, tiene que ver con la economía, es una semana muy importante, ustedes lo saben, hay medidas que se anunciaron como por ejemplo la intervención ayer de Edesur, pero Flor, vos tenés datos sobre algo que va a pasar mañana, esto todavía no se comunicó oficialmente. Así es, sí, la información es del Ministerio de Economía que tenemos, como bien decís, no está oficializada en el sentido de que no hubo un anuncio concreto, pero efectivamente ya tenemos la información del Ministerio que conduce Sergio Massa, que mañana va a haber medidas para el mercado financiero. Hoy la están siguiendo muy de cerca desde sectores bancarios, Alix, digamos, el mercado en general. Pero lo cierto es que son medidas que van a impactar también en tu vida. Así que vamos a explicar un poco, no tanto la parte financiera del bono, de si es legislación local, extranjera, sino más bien cuál es el objetivo de estas medidas que van a salir publicadas por decreto y también va a haber muchas resoluciones, no solo del Ministerio de Economía, sino del Banco Central y de la Comisión Nacional de Valores. Repasemos, Flor, alguna de esas medidas. Sí, la que vos nos puedas explicar clarito, porque si no... Lo concreto es que esto va a impactar en lo que tiene que ver con los organismos públicos. Por ejemplo, un organismo público que puede tener bonos del Estado en dólares. La ANSES, por ejemplo. Claro, por ejemplo, la ANSES, y atención porque mañana vos que seguís política, eso va a ser lo que va a estar discutiéndose seguramente, y sobre todo del lado de la oposición. Un organismo público, por ejemplo, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, tiene deuda en dólares. Lo que le va a decir el Ministerio de Economía es, dame ese bono en dólares y a cambio, es por eso que se habla de especificación de la deuda. A cambio le van a dar otro instrumento, pero no en dólares, sino indexado por inflación, o veremos qué tipo de instrumento le dan. ¿Qué es lo que busca el Ministerio de Economía con esto? Que a través de ese canje, de decirle al organismo público, dame esa deuda en dólares, yo te doy pesos, lo que busca el Ministerio, por un lado, es conseguir financiamiento para poder financiar todos los gastos que tiene el Tesoro, pero por otro lado, bajar la brecha, es decir, que todos estos bonos en dólares que tienen los organismos públicos estén en manos, ya sea del Ministerio de Economía o mismo del sector privado, para intentar bajar la brecha cambiaria. ¿Qué es? Cuando vos ves que sube el dólar MEP, el dólar CCL, que por más que no lo compres, eso impacta también en el dólar blue. Entonces, si vos tenés todos esos dólares subiendo mucho, lo que te genera es mucha expectativa de devaluación y crees que en breve el dólar oficial también va a pegar un salto. A ver, repasando entonces, correginos si en pos de resumir la complicamos, pero se van a especificar deudas en dólares que tienen organismos descentralizados del Estado, como por ejemplo ANSES, como decía Nico. Así es, sí, es correcto. Eso es lo que se va a hacer. ¿Es obligatorio esto o es optativo? Bueno, es un canje de deuda, pero lo van a hacer obligatorio. Por Fuerte eso, convencimiento, podemos decir. Es como medio que no te queda otra, hermano. Una oferta que no se puede el bono en dólares. rechazar.
Claro, dame los dólares. Dame el bono en dólares. Estamos hablando bien. Estamos hablando bien. Estoy hablando bien. Estoy hablando bien, dame el bono en dólares. Sí, y de nuevo, lo que está detrás, ¿cuál es el objetivo del Ministerio de Economía? Por un lado, obtener financiamiento en pesos. Esto es, el Tesoro a través del mercado se financia para hacer frente a todos los gastos que tiene que hacer. Este año se viene muy complicado por la sequía que impacta en la actividad económica, por ende en la recaudación, y también la sequía implica que vas a recaudar mucho menos. Entonces, para completar la idea, lo que está haciendo el Ministerio de Economía, por un lado, es buscar financiamiento en pesos en un año en que la recaudación te va a caer mucho. En pesos. Flor, tengo una pregunta. ¿Por qué le decías a Nico, atención, porque la oposición mañana va a hablar sobre el ANSES y este canje? ¿Qué ves ahí? Porque esto impacta en organismos públicos como el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, al cual tiene bonos en dólares, y si le decís, dámelos, a cambio te lo canjeo, te doy este bono que puede estar indexado por inflación o lo que sea, pero no sería bono, no sería deuda en dólares, digamos, no sería un bono en dólares. Entonces lo que se puede criticar ahí, que ya estaba viendo que seguramente va a ser la discusión de mañana, y hasta incluso algunos ya están hablando de que podría haber alguna judicialización de esto, de que lo que está detrás del Fondo de Garantía de Sustentabilidad es, en definitiva, los fondos que también respaldan la jubilación. Que pueden estar refinanciando. No, por ahí la forma simple de explicar por qué esto va a generar mucho ruido político es, pensémoslo en tu caso en particular, si vos tenés un papelito que te dice que te deben dólares y te lo quieren cambiar por uno que te dice que te deben pesos. No parece ser la mejor negociación, pero como no soy economista, no opino. Ahí está. Ahora, ¿esto es potencialmente perjudicial para los futuros jubilados? Sí, lo cierto, estaba preguntando eso recién en Economía. Lo que te dicen es, en el sentido de que si vos le defaulteás sería peor. Es decir, si mañana hay una licitación, que es que el Ministerio de Economía, el Tesoro, sale a financiarse y a decir quién quiere deuda en pesos. Si todo esto, el financiamiento, que no venía funcionando del todo bien, por eso hace unas semanas hablábamos de un canje, tenés del otro lado una oposición hablando de una bomba a punto de estallar, tenés un año electoral, que siempre sabemos que hay mucho ruido en el mercado. Si todo esto deriva en que vos tengas o que reperfilar, todo eso es aún peor, digamos. Esto sería un canje que sería ordenado. Eso es lo que te explican del Ministerio de Economía. Atilio, ¿querés decir algo? No, es que yo, hablando de todo este tema del Fondo de Sustentabilidad y los bonos dólares, de repente, vos sabés que al hablar de la economía argentina yo tengo una cierta sensación como que estoy navegando en el espacio exterior. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este país el año pasado tuvo ingresos por 88.000 millones de dólares producto de las exportaciones. Y acá estamos... Récord, ¿no? Un récord absoluto. Sí. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué si entró tantísimo dinero, porque es realmente muchísimo dinero para una economía del tamaño de la Argentina, está esta disputa, digamos, esta rebatinga para ver quién tiene 10 dólares, 20 dólares? Bueno, tuvo récord de importaciones también, ¿no? ¿Perdón? Tuvo récord de importaciones también. Pero tenés la sequía y el crecimiento económico. La pregunta, la conclusión sería, ¿no llegó la hora de pensar, si bien los tiempos han cambiado, en una nacionalización del comercio exterior de la Argentina? Que esos 88.000 millones de dólares ingresen por la vía del Estado, el Estado lo redistribuya a los exportadores y en lugar de hacer que los otros, por ejemplo, te guarden 10.000 millones o 15 en silo bolsa, vos tenés ese dinero y lo administrás y evitás todas estas problemáticas que Ahora tenemos. tenés que construir músculo político para sostener eso en agenda y llevarlo adelante. Y si no, te volvés a tu casa y salís del gobierno. Digo, obvio, a mí nadie me puede decir, digo, como politólogo, que un gobernante dice no tengo músculo político, andate a tu casa. Porque no es que sos un monarca que heredaste la presidencia, sos alguien que fue elegido. Y si no tenés músculo político, andá a un gym, hacé gimnasia, organiza a la gente, saca a la gente, convocala con un buen discurso político y ves cómo resolvés el tema, porque es un tema irresoluble. Si seguimos de esta manera, que los dólares entran a los bolsillos de los exportadores, estamos liquidados. Ahora, ¿no es parte del triunfo de lo que acabamos de ver recién en el Centro Cultural Kirchner? Quiero decir, condicionar la participación política de líderes y lideresas que pueden armar una puerta donde hay una pared, sí, o romper el techo de lo posible cada vez que estás en una encrucijada, evidentemente esas personas son las que pueden construir ese músculo político, digamos, ¿no? Bueno, están al margen del camino, o por lo menos no están en lugares pero tan esas protagónicos. personas tienen que tener una hoja de ruta clara.
¿no es cierto? Y la hoja de ruta clara demuestra que vos eso, la única manera que tenés para construirlo es si lográs concitar el entusiasmo popular detrás de cierto tipo de reformas. Y para eso tenés que tener un discurso bien armado, tenés que tener un sistema de comunicaciones y de medios públicos que puedan transmitir esto, tenés que garantizar el derecho de la ciudadanía argentina a recibir información que en este momento no está garantizado. Flor, tengo una pregunta para hacerte porque mencionabas mucho al ANSES y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. ¿Se sabe cuáles otros organismos podrían ser los que están afectados por esta medida o no son tan conocidos? Muy buena pregunta porque yo hace un rato la estaba consultando a ver cuál es la letra chica, el detalle lo vamos a tener con el decreto. Eso lo aclaramos porque digo, esa información que está dando Flor de manera exclusiva, no se sabía esto. Sí. Se sabía que podían llegar a venir medidas importantes, pero no se sabía puntualmente ¿es mañana cuál era, el anuncio, ¿no? Flor? Claro. ¿Mañana es? Sí, todo esto empezó, todo este ruido, porque definitivamente cuando se habla de economía y bancos, reunión, que es lo que se difundió esta tarde, ya es como que empieza el ruido entre todos los que seguimos cuestiones de economía. Esa reunión es mañana, ¿no? Mañana, Esa reunión, claro, se filtró que iba a ser mañana, un desayuno entre el ministro de Economía, Sergio Massa, y distintos sectores del mercado, como por ejemplo los bancos, y ahí entonces la primera información era algo así como, para hablar del contexto, digamos, era como, no creo que se junten a comer media luna hacia la simplemente el contexto que está bravo y hay mucho para hablar por la sequía y todo, pero bueno, lo cierto es que seguramente sea para explicar esto, porque en definitiva, si va a haber mayor oferta de bonos en dólares, porque se están desprendiendo los organismos públicos de esto, los bancos van a querer saber, bueno, yo voy a poder comprar esos bonos y también se está hablando de qué tipo de medidas también podría tomarse para también desde la Comisión Nacional de Valores para que sea más sencillo, porque al gobierno le interesa que vos, que cualquiera de nosotros pueda comprar dólares y acceder a través de estos dólares financieros. Por ejemplo, el dólar MEP, que no afectás las reservas del Banco Central. Entonces quieren hacer eso más sencillo. Pero contestando, Luli, tu pregunta, hay que ver ahí la letra chica, porque ¿qué pasa también con los bancos públicos, que no dejan de ser organismos buenos? A ver, muy buena información la de Flor, en Desiguales, información respecto de lo que mañana se puede llegar a anunciar a partir de esta reunión. El título general tiene que ver con especificación de deuda en dólares de organismos descentralizados del Estado, en el marco de todo lo que dice Flor. Ahora viene, en el fútbol diríamos, la disputa por la segunda pelota, es decir, por el rebote. ¿Cómo va a ser leído? ¿Cuál va a ser la narrativa? ¿Cómo responden los famosos mercados? Y qué acompañamiento tiene de la política en general. Pero la información que acaba de dar Flor, muy importante y muy clara aquí en Desiguales. Atilio, estamos cerrando. Quiero decirte que para Desiguales, que estés acá, ya para leer tan rápido lo que acaba de pasar en el Centro Cultural Kirchner y en este foro es muy importante. Por lejos de los mejores analistas de política internacional de la región. Última reflexión sobre lo que viene, sobre lo que pasó, lo que quieras. Yo creo que lo que viene probablemente es un relanzamiento de un proyecto de ver si podemos ganar las elecciones en octubre. Eso es lo que se viene. Me parece a mí de que... ¿Coincidís con Nico que esto entra, este modo, Cristina Fernández de Kirchner está en ese tránsito? Está en ese modo. Lo que no queda claro es si ella realmente está dispuesta a ser candidata, porque fíjate vos que cuando la gente empezó a cantar y Cristina presidente, ella se quedó muy tranquila y siguió con su discurso. O sea, no lanzó ninguna señal de que está repensando lo que ella dijo que no iba a ser candidata. Tampoco cayó, como había pasado en La Plata, que había callado a la gente. No, de acuerdo. Entonces, yo creo que esto puede ser un shock para el campo, ¿verdad?, del frente, la alianza, esta heteróclita que está en el gobierno, y que de alguna manera esto dé inicio a un proceso de, bueno, empezar a caminar teniendo muy claro que el tiempo se nos acaba muy rápidamente. En menos de 3 meses tenemos que tener las coaliciones, los frentes, 2 meses después los candidatos y ahí se acabó la historia. En esa caminata que dice Atilio se están generando varios mojones, porque si no recuerdo mal, 13 de abril hay una movilización a tribunales, de tribunales a Comodoro Pi. Ahí va a haber 2 actos más en La Rioja y en Chaco, y el 25 de mayo, esto que se conoce como la Mesa de Ensenada, el grupo más kirchnerista que se junta una vez por semana aproximadamente, está empezando a trabajar en lo que van a presentar como una marcha federal. Ubíquense, 25
mayo, vamos a estar ya en etapa muy definitoria en términos de candidaturas. Mientras vos lo despedís a Tilio, yo iba a anotar heteróclita y después ir al mataburro. Sí, yo te voy a decir que vos hablaste de segunda pelota, ya las ligó todas central, ¿eh? Qué mal que jugó Huracán. Hablando de fútbol, vemos la promo de lo que se va a venir el jueves aquí en la televisión pública, partido Argentina contra Panamá, y ya volvemos. Regalaron alegría, trajeron la copa. Ahora es tiempo de festejar con ellos. La selección juega en Argentina. Tiempo de emociones fuertes. Nuestro equipo, nuestra pasión, nuestra bandera. Este jueves, en vivo, Argentina-Panamá. Festeja con la selección por la televisión pública. Seguimos. Me encantaría que lo cuentes un día. ¿Cómo terminó esa charla? Un día se va a generar un diferencial entre el aire y el afuera. No vamos a ir todos así. Bueno, fue muy lindo desiguales. Luli no es habitual. Nada más. Néstor. Vamos a hablar de Pepín Rodríguez Simón. Sí, yo tengo que remar esto en dulce de leche. Mirá esta placa. Hoy la Corte Suprema de Uruguay le dijo definitivamente que no al pedido de asilo político. ¿Cuáles son los caminos que le quedan al ex asesor del presidente Mauricio Macri? Bueno, la Corte rechazó el pedido de asilo político. Es la tercera instancia, no hay más. Es decir, asilo político, a menos que se lo dé el presidente, no va a tener. La causa pasa ahora a la jueza de primera instancia, que es la primera que le dijo que no al asilo político. ¿Para qué? Para que resuelva si lo van a extraditar o no a Pepín Rodríguez Simón. Ese fallo es apelable de nuevo ante la Cámara y de nuevo ante la Corte. Y después de superado todo esto, que puede llevar entre 1 y 2 años, esta causa arrancó en 2021, estamos en 2023, la decisión final la toma la calle Pou. Es decir, el último en poner el mocho para ver si lo mandan para acá o le dan asilo político es el presidente. Pero falta un montón para eso igual. Y falta mucho. ¿Tiene 2 instancias más? Si alguno pensaba que lo podíamos invitar la semana que viene a Rodríguez Simón al living de Desiguales, olvídenlo. ¿Y vos crees que lo va a resolver antes o después de la selección de octubre? Qué pícaro sos, Te reí vos solo de tu chiste. Nos vamos. Será hasta mañana a las 9 de la noche aquí en la televisión pública. La Armada Brancaleón ese te programa. Chao.